Bendiciones a todos. Bueno, bienvenidos a este debate cuando lo vean, dependiendo el horario en que lo estés viendo, pues buenas tardes, noches o días. En el debate de hoy sería si el diablo ya fue arrojado a la tierra o aún no. Por la parte evangélica tendríamos al señor Gonzalo Calderón y por la parte católica a Boris Glenn Soto, que ya has conocido en YouTube. Y el debate sería así, un minuto aproximado de presentación, 15 de exposición, 4 preguntas intercaladas con su respuesta y la refutación o la respuesta, y 10 minutos de refutación al final, y un minuto de despedida sin argumentar nada. En este caso, comenzaríamos con la presentación de usted, señor Gonzalo Calderón. Tiene aproximadamente un minuto para presentarse. Adelante. Ok, buenas tardes a todos, Dios les bendiga y buenas noches a otros en países que ya es noche. Dios les bendiga, mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, vivo aquí en San José, Costa Rica, evangélico, trinitario, sana doctrina. Muy bien, pues gracias por la presentación. Pasamos con usted, o contigo, pues aún eres joven. Boris, adelante. Creo que sí, buenas noches, tengan todos ustedes, aquí ya es de noche, estamos cursando pues las 19 con 10 minutos en La Paz, Bolivia. Yo soy de La Paz, Bolivia, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y esta noche vamos a tener un debate muy interesante, un debate que no se ha tocado mucho, es sobre si Satanás está en la tierra o si ha sido precipitado hacia la tierra, ¿no? Ese es el mismo tema que nosotros vamos a debatir el día de hoy, con dos puntos de vista total y completamente diferentes, bueno, en cuanto a lo que es la demonología. Adelante, moderador. Bueno, gracias a ambos por su presentación. Yo también me presentaría. Mi nombre es Alfredo Huizar, pero con el nombre del canal Lithium 8820. Y bueno, no hay necesidad de dar mi fe ni mi iglesia, pues nada más estaré moderando, seré completamente imparcial. En este caso, comenzaríamos con los 15 minutos de exposición del señor Gonzalo Calderón. En cuanto usted comienza a hablar, corre su tiempo. Adelante. Listo. Bueno, buenas noches a todos y buenas tardes también, Dios les bendiga. Bueno, para mí es un gusto en realidad compartir este tema y quiero felicitar al señor Boris porque yo le hice la invitación, él vino aquí a compartir este tema, lo felicito porque es un tema escatología y en realidad la escatología son pocos los que hablan de escatología. Ok, quiero felicitar al señor Boris y está bueno que defienda lo que cree y a cada uno pues lo que cree, que venga aquí en YouTube a defenderlo para que la gente sea la que sume y reste. Ok, el tema es si ya Satanás fue arrojado a la tierra. Bueno, para tener una opinión de esto y tener un criterio de esto, tenemos que estudiar toda la profecía y darle seguimiento a la profecía, dónde nace y dónde termina durante toda la Biblia y durante toda la historia. Eso es profecía. Y estas profecías se tienen que estudiar con historia universal y con la cronología. Porque si nosotros no estudiamos la historia así, entonces nos vamos a perder. Entonces tiene que ser así. Ok. Bueno, Isaías 14, 13. Isaías 14, 13, 14, 15, pues está hablando de la caída de Satanás, donde fue arrojado. Y Ezequiel 28, 16, 17 también nos habla que Satanás fue arrojado. Aquí el asunto es, ¿a dónde fue arrojado Satanás? En el segundo cielo, aquí en la tierra. Mi postura es en el segundo cielo. Y esto lo vamos a ver por qué más adelante. Ok. Tenemos que tener algo presente, que digamos, por ejemplo, cuando nuestros amigos que afirman que Satanás ya está aquí en la tierra, ellos usan, por ejemplo, los versículos Job, capítulo 2 en adelante, cuando se presentaron los ángeles y supuestamente se presentó Satanás también delante de Dios.
También usan Crónicas 21:1, donde Satanás incitó a David. Ok. También usan Mateo 4, Mateo capítulo 4, donde Satanás tentó a Jesús. Y también usan Lucas 10:18, cuando Cristo mandó a los 70 a predicar, y cuando regresaron los 70 a predicar, le dijeron a Jesús que a unos demonios esos estaban en el nombre de él. Y entonces aquí Cristo dice que veía caer a Satanás del cielo. Dice que lo veía caer, no dice que cayó. Ok. Entonces, esos son los versículos acá que usan nuestros amigos para sostener la postura de que Satanás ya fue arrojado a la tierra. Ok. Pero aquí vamos a usar unos versículos acá. Por ejemplo, no siempre en la Biblia, cuando se menciona la palabra Satanás, se refiere directamente a Satanás, sino a otras personas u otros seres. Por ejemplo, Mateo 16:23, Jesús llegó y les dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Obviamente Pedro no era Satanás. También en Juan 6, 70, 71, Jesús dijo que un apóstol era Satanás dirigiéndose a Judas. Y Judas sabemos que no era Satanás. Okay. También dice la escritura en Apocalipsis capítulo 2:10, Jesucristo hablando a través de Juan, le habló al pastor de esa iglesia, diciendo que Satanás echaría a algunos de ellos en la cárcel. Okay. Entonces acá vemos que Satanás tiene un ejército que trabaja para él. Okay. Entonces yo quiero hacer esta aclaración acá, porque estos versículos los hacen los amigos ver que por eso es que Satanás está aquí en la tierra. Y entonces yo estoy presentando aquí estos versículos. En este caso, digamos, por ejemplo, también hay otros. Hechos 15, Hechos 5:4, 1 Corintios 7:5. Ok. Entonces, acá, en este caso, nuestro amigo Boris, él tiene que dar citas literales que la afirme que es Satanás. Se tiene que confirmar que Satanás, cuando se habla Satanás, que directamente a Satanás al que se está refiriendo a Satanás, no una suposición, no una imaginación, no una opinión personal, cosa que el señor Boris no va a tener argumento para mostrar una cita literal, es decir, aquí se refiere exactamente a Satanás, que no se le pueda refutar. Las citas que yo di, él las va a poder mencionar, pero va a ser una suposición lo que él va a dar. No hay una cita bíblica directa, literal, que diga aquí se refiere directamente a Satanás y que es refutable, no hay. Por eso estoy poniendo estas citas acá. Lo que él diga van a ser suposiciones. Ok. También sabemos que cuando dice que Satanás nos acusa delante de Dios, ok, tenemos que saber que Dios tiene omnipresencia, tiene omnisciencia y tiene omnipotencia. Ok. Entonces, no hay necesidad de que Satanás vaya literalmente al cielo para acusarnos a nosotros. Como nosotros oramos aquí en la tierra, ¿verdad? Que no ocupamos necesidad de ir al cielo, sino cómo nos escucha el Padre, cómo nos escucha Dios a través de la omnipresencia y omnisciencia que tiene. Ok. Entonces quiero aclarar esto acá. Bueno, dice acá también, digamos, por ejemplo, quiero poner unos versículos de ejemplo. Yo voy a poner 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Segundo de Samuel 6:16, dice la palabra de Dios que David danzaba delante de Dios. Okay. También segunda de Crónicas 17:16 dice que David danzaba delante de Dios. Ok. Gálatas 1:20 dice Pablo que él estaba delante de Dios. Ok, perdón. Segunda de Timoteo 4:1, Pablo dice: te encarezco delante de Dios. Ok. Entonces vemos que tipos de estas frases, de esta frase, delante de Dios, es muy común en la escritura. Hay muchos para, pero puse solo estos 4 para muestra que cuando se dice delante de Dios, no es literalmente que se está delante de Dios, sino que es también a través de la omnipresencia que tiene el Padre. Ok. Bueno, hay un punto muy importante acá que yo quiero que ahora en la refutación el señor Boris pueda explicar acá.
Apocalipsis capítulo 12, 10. Perdón, Apocalipsis desde el 6 en adelante, donde está hablando de la caída de Satanás. Se me olvidó al comienzo. Ok. ¿Quiénes son los que están hablando en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 12? Señor Boris, quiero que le tome nota ahí y que usted lo explique ahora en la refutación. Lo sé. ¿Quién es el que habla acá? En esos versículos que le mencioné ahorita. Ok. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 5 minutos. Ok. Va en el minuto 8. Ok, gracias. Ok, bueno. Vamos acá. Cuando nosotros leemos Isaías 14:13 y Ezequiel 28, aquí nosotros estamos hablando de una historia que ya pasó. Aquí ellos nos están contando a nosotros una historia que ya hace muchos años había pasado. Ok. Entonces, si Satanás será arrojado en un futuro para acá, obviamente que tiene que haber otra profecía. Ok. Exactamente. ¿Dónde cabe y a dónde sale esta profecía que Satanás tiene que ser arrojado aquí en la tierra? Si Satanás está en el segundo cielo, obviamente, entonces Satanás tiene que haber una profecía que diga que Satanás tiene que ser arrojado aquí en la tierra. Y es correcto. ¿Dónde nace esta profecía que Satanás va a ser arrojado del segundo cielo aquí a la tierra? Ok. Esta profecía nace en Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana llegará el desolador. Ok, esto es la semana 70 que se tiene que cumplir. Sabemos el pacto que va a hacer el anticristo con las naciones. Y a la mitad de la semana dice que cesará el sacrificio y vendrá el desolador. Esa mitad de la semana, de hecho, que nadie puede contestar esa pregunta. Nadie puede contestar esa pregunta. Los que dicen que ya esa semana se cumplió. Entonces uno llega y les pregunta, y por eso quiero hacer esta nota acá. Bueno, ¿y quién llegó a la mitad de la semana? No pueden contestar. No pueden contestar. Entonces, ¿quién es el que va a llegar a la mitad de la semana? Satanás, que será arrojado del segundo cielo aquí en la tierra, como lo voy a mostrar en breve. Ok. Y dice ahí, terminando el versículo 27, que se le dará el pago, lo que está para darle al desolador. ¿Y qué es el pago que se le va a dar al desolador? Bueno, 1000 años encerrados en el abismo mientras se da el milenio aquí en la tierra. Eso es lo que se le va a dar el pago a Satanás. Ok. Volvemos acá. Apocalipsis 12:7 al 17, donde habla que será arrojado Satanás. Ok. Pero aquí viene un punto sumamente importante. Aquí viene un punto sumamente importante. Esto es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Cuando se estudia una profecía, tenemos que tener cuidado en la profecía. Porque hay dos cosas que nosotros no nos podemos brincar. Que es la historia universal y es la cronología. Estas dos cosas nadie se las puede brincar. Y el que se quiera brincar esto tiene problemas y habla con alguien que conozca. Ok, ¿cómo los va a tener el señor Boris? El señor Boris va a tener problemas con estos 3 argumentos que yo voy a presentar ya. Ok. Apocalipsis capítulo 8:13. Pongan aquí la lupa. De todo lo que yo he dicho, esto es lo más importante. Señor Boris, en Apocalipsis capítulo 8:13 nacen 3 profecías. Ojo, nacen 3 profecías. Y esas 3 profecías son de 3 ayes. Usted lo puede ver ahí, lo puede ir buscando. Esas 3 profecías son de 3 ayes. Ok. Entonces, el primer ay se cumple en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 12, donde habla de la quinta trompeta. Dice 12, y se cumplió el primer ay de la profecía que nace en Apocalipsis 8:13. Ahí nacen 3 profecías, como lo vamos a ver ahorita. Entonces ya expliqué aquí dónde se cumple la primera profecía. Y puede decir usted, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Satanás? Ok, porque en el tercer ay es cuando Satanás es arrojado aquí a la tierra. Se lo adelanto para que le ponga la lupa. Ok. Entonces, el segundo ay, ustedes lo pueden ver en Apocalipsis
11:14. Ok. Ese segundo ay se cumple en Jerusalén. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 11, 2, dice la santa ciudad. Y sabemos que la única santa ciudad es esta que está acá, Jerusalén. Ok. Pero quiero ubicarme solo en el 13. En el versículo 13 dice que va a haber un terremoto. Dice que la 10ª parte de Jerusalén va a ser derribada y van a morir 7,000 hombres. El 13. Y dice el 14, el versículo 14, y se cumplió el segundo ay. Listo. El señor Boris tiene la responsabilidad acá, mostrarlos con la historia universal, donde se han cumplido estas dos profecías. ¿Dónde se cumplieron estas dos profecías? Sigo. En Apocalipsis, capítulo 12. Bueno, del 7 en adelante es cuando se hace la guerra entre Miguel y Satanás y otros ángeles ahí, y son echados del segundo cielo aquí a la tierra. Ok. Y seguimos leyendo. El 7 dice, después de esto, se viene el nuevo evento, Satanás es arrojado a la tierra, y dice el versículo 12, y se cumplió el tercer ay. Ponga la lupa acá. Ponga la lupa acá. Se cumple el tercer ay. De las tres profecías que nacen acá en Apocalipsis 8:13. Entonces, el señor Boris los tiene que mostrar con la historia universal. Más o menos el Apocalipsis se escribió como en el año 90, 80, por ahí. De cuando se dio la profecía hasta hoy, ¿cuándo, en qué año sucedió ese terremoto? Cuando Jerusalén fue derribada una 10ª parte y murieron 7,000 hombres, porque es una profecía que se tiene que cumplir. Y si no se cumplió esa segunda profecía, no se puede dar la tercera profecía, que es el tercer ay, donde Satanás será echado del segundo cielo aquí a la tierra. Se me fue el tiempo. Listo, mi hermano. Bueno, faltaban cuestión de segundos. Déjelo así. Pero entonces pasaríamos a los 15 minutos de Boris. Adelante, en cuanto comience a hablar, corre el tiempo. Adelante, Boris. Mil disculpas, estaba atendiendo una llamada muy importante. Pero pues bueno, vamos a ir a pasar a nuestra exposición. Adelante. Bueno, gracias. La Iglesia Católica enseña sobre Satanás varias cosas, ¿no? En este sentido, la demonología es pues una ciencia, es una rama de la teología que estudia precisamente a los demonios, a los ángeles caídos, etcétera, los ángeles que se llaman los ángeles rebeldes. Satanás precisamente, si nosotros vamos al significado de Satanás, significa adversor, el divisor, explícitamente, y nosotros podemos ver que precisamente esa es su acción activa, digámoslo así, de aquellos demonios, ser los satanes de nuestra vida. Pero hay una cosa que es muy importante, como ser personal también lo reconocemos, y reconocemos que esto no es un mito, sino que es un ser personal, un ser espiritual, claramente que sí, porque ha sido creado, ha sido, digámoslo así, formado, ha sido creado por el mismo Dios, en relación con sus demás ángeles, porque este mismo era un ángel de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de los mismos ángeles? La naturaleza de los ángeles es mera y completamente espiritual, no es carnal, no tiene un cuerpo físico. Entonces, precisamente, nosotros desconocemos, digámoslo así, las aptitudes que ellos mismos tienen, aunque tenemos las revelaciones que se nos ha dado tanto en la Biblia como en la tradición, tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana. Nosotros vamos a ver que en el Gaudet et Exultate, que el mismo Papa Francisco te anuncia, vamos a leer algunos argumentos sobre el mismo diablo para entender un poquito más sobre el mismo Satanás. Dice, San Juan de la Cruz proponía un camino diferente, prefieren siempre ser enseñados por todos antes de desear enseñar a los demás pequeños. Y agregó consejos sobre cómo mantener al diablo, alégrate del bien de los demás como si fuera el tuyo propio, y desea que
y desea que te precedan en todo. Esto debes hacerlo de todo corazón, así vencerás el mal con el bien. Desterrarás, escucha muy bien esta parte, la palabra desterrarás, o sea, botarás de tu vida, botarás de aquí, botarás de tu entorno al mismo diablo, desterrarás al diablo y poseerás un corazón feliz. Esto te lo dice San Juan de la Cruz, o sea, es un santo, es una persona que, ¿qué te digo? Es un erudito, se podría decir, de la iglesia. En el numeral 140 te dice, cuando vivimos apartados de los demás, escucha muy bien esta parte, es muy difícil luchar contra la concupiscencia, las acechanzas y las tentaciones del demonio y el egoísmo del mundo. El 158 te dice, la vida cristiana es una batalla constante, necesitamos fuerza y coraje para resistir las tentaciones de ¿quién? Del diablo, o sea, de Satanás, y proclamar el evangelio de esta batalla es dulce, pues nos permite regocijarnos cada vez que el Señor triunfa en nuestra vida. Recordemos que nosotros tenemos como adversario siempre al mismo Satanás, y este mismo San Pedro nos aconseja aquí a quién, a una iglesia, digámoslo así, purgante, a una iglesia triunfante o a una iglesia militante. Vemos clara y completamente que se refiere pues a la iglesia militante, a la cual pues el mismo apóstol San Pedro te dice, ten cuidado con el diablo, con el mismo Satanás, porque es como un león rugiente que busca a quien devorar. ¿Quiénes tienen que tener cuidado del mismo demonio? ¿Los condenados? No, porque ya están condenados. ¿Los que ya están en el cielo con Dios? No, porque ya están en el cielo con Dios. No tienen que temer nada. El diablo no los va a comer ahí. No los va a devorar ahí. Tampoco los va a devorar en el infierno, porque ya están condenados ahí. ¿Dónde los puede tentar? ¿Dónde los puede devorar? ¿Dónde puede precisamente hacer todas estas cosas el diablo? Cuando están en vida, cuando están aquí, en una iglesia militante. Entonces, estas razones son total y completamente explícitas dentro del mismo evangelio y dentro de las mismas cartas petrinas, que son también consideradas cartas católicas en la estructura bíblica. Te dice explícitamente que es el mismo demonio, que es el mismo Satanás, quien busca a quien devorar. Busca a quien devorar. Y esto se refiere precisamente a las iglesias militantes. Vamos a irnos, por ejemplo, a las cartas de San Pedro. ¿A quiénes se refiere? La iglesia de Galacia, la iglesia, etcétera, a las distintas iglesias que estaban aquí constituidas, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Están constituidas aquí en la tierra, y a estos que están en la tierra, a estos que forman esta reunión de fieles, esta convocación, esta, ¿qué te digo?, congregación de fieles, a lo que se le llama el Ekkalein, o la eclesía, bueno, o el kirché, que tú puedes también mencionarlo, pues precisamente es a quienes les advierte, no se dejen agarrar por el diablo, tengan cuidado con el diablo, con Satanás, porque es como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, quienes están en peligro de perderse, quienes están en peligro de condenarse, de dejarse tentar, de hacer el mal, son los que están aquí, en la tierra. Entonces, precisamente, sí milita aquí en la tierra, no solamente como un ser individual, no solamente como un ser personal, sino también como un ser, con sus atributos, digámoslo así, activos, ¿no? A lo que se le llama la naturaleza activa de la naturaleza espiritual. Esto es explícito, esto es total y completamente algo cierto. Y pues bueno, vamos a leerte un poquito más de lo que dice precisamente estas mismas enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a ver que precisamente te dice, para que conste virtualmente, dice así. Bueno, en esta parte, por ejemplo, ya te habíamos expuesto del mismo. Gracias. Una de las lenguas que nosotros también nosotros usamos, y esto que es también bien importante con respecto al catecismo de la Iglesia Católica, esto está en el catecismo de la Iglesia Católica, capítulo, o mejor dicho, numeral 391, dice así: la Iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, y esto también te lo estoy diciendo ahora, es un ángel, o sea, su naturaleza es angelical, su naturaleza es total y completamente espiritual. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Hablándote de angelología y demonología, tienen el mismo origen, que es el mismo Dios, y el mismo origen te dice que es un ser total y completamente espiritual. Entonces, la Iglesia enseña, o sea, la Iglesia Católica enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, creado por Dios, y el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos
malos. Vamos a ver que este mismo diablo, este mismo Satanás, este mismo demonio no es un ser eterno, porque es un ser total y completamente creado, es una criatura de Dios. Vamos a ver que este mismo, y esto te lo dice en el Concilio de Letrán, te dice explícitamente, voy a citar al Concilio de Letrán, en el Catecismo numeral 391 también te lo dice, en el Décinger 800 te dice, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Otra vez, te repite el mismo Concilio de Letrán, te repite también este mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el 391, te dice explícitamente que este mismo había sido formado de una naturaleza total y completamente buena. Ahora vamos a ver que este mismo rechazo al mal, este mismo rechazo, digámoslo así, al demonio, al diablo, a Satanás, como tú quieras llamarlo, aunque son diferentes significados, pero se aplica también a la persona, que es el mismo Satanás, que vendría a ser el Lucifer o Luzbel, como tú quieras llamarlo. Precisamente este es el ángel, digamos, en la jerarquía más grande, en la demonología es el demonio, es la expresión personal viva en la jerarquía de los mismos demonios, en la monarquía incluso de estos mismos demonios, que es el mismo Satanás. Este Satanás es igual a ¿qué? A Luzbel o a Lucifer. Pero bueno, dice así. Podemos decir que la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis, escucha muy bien esta parte, y esto es algo que es total y completamente explícito, y lo vamos a ver desde el Génesis al Apocalipsis. Desde el Génesis al Apocalipsis hay una lucha constante que tiene el mismo ser humano. ¿Con quién? Con el mismo demonio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver en Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de este mismo libro del Génesis, de este protoevangelio del mismo Génesis, cuando le dice incluso, te habla de María, te habla de Jesús, etcétera, hablándote de la descendencia, pero ese no es el tema. Vamos a irnos pues al mismo pecado, ¿no? ¿Cuándo aparece el mismo pecado? Cuando el mismo ser humano desobedece al mismo Dios. ¿Cuándo? Cuando este mismo es ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por el mismo demonio, por el mismo diablo, por el mismo Satanás. ¿Dónde? En el jardín del Edén, te dice. ¿En el jardín del Edén es un lugar físico o es un lugar espiritual? Eso también tendría que responderme mi amigo Gonzalo para ver dónde estaba precisamente este mismo Satanás. Otra pregunta, este Adán, que es representado también como el comienzo de la humanidad, ¿es físico? ¿Lo ha creado con un cuerpo físico al mismo Adán, este mismo Dios? Sí, lo ha creado con un cuerpo físico. ¿Y cómo Satanás habla al mismo Adán, siendo físicamente ya creado, o sea, teniendo materia, si este ser es total y completamente espiritual? Recordemos que estos mismos seres espirituales, que son los ángeles, los demonios, se pueden presentar en distintas formas, eso es cierto, pero ¿en dónde estaban? ¿En un marco o en un ambiente espiritual, total y completamente, o en un ambiente físico? La respuesta es fácil y sencilla, en un ambiente físico. Tentando el Satanás para que pequen espiritual y físicamente. Pero ¿dónde estaban? ¿En qué lugar? En un lugar físico. Por eso se llama la humana, por eso se llama Adán, porque precisamente es el primero formado, el primer creado en esa misma naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? La que no existía antes, de la que el mismo Satanás se pone celoso, por la misma humana, este mismo Satanás decide no seguir a Dios, rebelarse por envidia, por vanidad, y dice este mismo Satanás ser más que Dios, inclusive porque rechazaba la creación de sus ojos de Dios. ¿Cuál era la creación más grande que el mismo Señor, nuestro Dios, ya anunciaba desde más antes? ¿Por qué Satanás también se pone celoso? Porque el ser humano es la creación, la criatura que Dios más ama, porque les dice incluso los mismos hijos propios del mismo Dios. O sea, llegamos a incluso participar de la naturaleza divina cuando te dicen segunda de Pedro, pero este no es el tema. Esto ya va a ser cuando nosotros estemos en el cielo juntamente teniendo la misma visión beatífica de Dios. Pero esto es algo muy importante. Reconozcamos que este mismo ambiente en el cual este mismo Satanás tienta al hombre es total y completamente físico. Ya desde el primer comienzo, o sea, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos implicaciones, por ejemplo, de este mismo Satanás, de este mismo demonio como un auténtico adversario. Es nuestro adversario, es aquel que nos tienta constantemente, es aquel que nos quiere acercar constantemente, y la inteligencia de este mismo ser
es una inteligencia, angelical. Y esta inteligencia de este mismo ser, de esta misma persona, llamémosle así, supera grandemente nuestra inteligencia. Entonces, la acción de este mismo Satanás es total y completamente temible. Por eso te dice el mismo San Pedro, tengan cuidado, estén siempre alertas, porque el demonio, el diablo, el adversor, como también se puede traducir Satanás, es adversario, es precisamente Satanás. Eso significa Satanás. Satanás es como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Entonces te está advirtiendo precisamente de que este mismo está en busca de ti. ¿Cuándo? Cuando estás aquí en la tierra. Y su poder, dice, busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir ¿a quién? A la humana, a la creación más grande que el mismo Dios ha podido hacer en todos los tiempos eternos, al ser humano. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Satanás, cuando nosotros hablamos del demonio, nos encontramos, por ejemplo, que ante este mismo misterio del cual nosotros no podemos entender, este misterio del mal, por ejemplo, algunos dicen que el mal es la ausencia del bien, otros dicen el mal es completamente activo, no es pasivo. Entonces estas cosas también hay que reconocer para también darle un significado a lo que es pues Satanás. Y de esta misma perdición eterna, ¿no? Que nosotros también podemos predicar, pero no lo podemos entender a totalidad porque precisamente enmarca estos mismos misterios que todavía son debatibles en cuanto a lo que es el mal. Por ejemplo, hablándote filosóficamente, no en cuestiones de fe. En cuestiones de fe ya todo está definido. En cuestiones filosóficas, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, este coloquio, cuando nosotros debatimos, por ejemplo, con personas que no son de nuestra fe, digámoslo así, de nuestra congregación, de nuestra denominación, entonces nosotros encontramos un lazo ¿en qué? En la filosofía. Y en la filosofía sí puede haber un debate. Gracias. Pues bueno, dice, Satán o el diablo, ahí está, Satanás o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios. Y su designio, su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar, escucha muy bien esta parte, intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Ahí está. ¿Qué quieren hacer los mismos demonios? ¿Qué quieren hacer? Los demonios quieren a nosotros reclutarnos, ¿en qué? En su misma desesperación de rebelarnos ante Dios. Quieren que seamos nosotros igual que ellos, o por lo menos vernos perdidos, ver perdidos a los hijos de Dios, darle a Dios donde más le duele. ¿Dónde es donde más le puede doler a Dios? Donde la criatura más hermosa, más creada, más amada por Dios, puede llegar a perderse. ¿Dónde? Juntamente con los demonios. Eso es un ataque total y completamente de este mismo Satanás, aquí en la tierra. Entonces nosotros vamos a ver que pasiva y activamente sí, digamos, este mismo gestiona a este mismo hombre, lo aborda para que este mismo peque contra Dios. Entonces sí hay un poder activo de este mismo Satanás y vemos ahí la presencia del mismo Satanás dentro de nuestras vidas al vernos tentados. Muy bien, entonces pasaríamos, gracias a ambos por la exposición, pasaríamos a las 4 preguntas intercaladas. 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 2 para replicar. Comenzaríamos con el señor Gonzalo. Adelante con su minuto para su pregunta. Ok, listo. Ok, la primera pregunta sería para el señor Boris. Señor Boris, Jesús les dijo a Pedro que era Satanás, también dijo que Judas era Satanás. La pregunta es esta: ¿Pedro y Judas eran Satanás? Esa es la pregunta. Muy bien, pues adelante con sus 2 minutos. Bueno, me gustaría que me mencione el versículo donde dice eso. Ok, de Pedro. Mateo 16:23 y Juan 6:70-71. También está Apocalipsis 22:10. Ok, ponme el tiempo, por favor. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo
en el capítulo 16, versículo 23, cuando este mismo apóstol San Pedro se le da pues la designación de Satanás, vamos a ver que en el griego Satanás, porque esto se utiliza en el griego, ¿verdad? Satanás, así tal cual, Satanás, se utiliza para el mismo apóstol San Pedro. Pero ¿a qué se refiere esta misma palabra? Dice que es un adversario. O sea, obviamente, miren, esto con las definiciones de Thayer. Adversario, ¿qué significa adversario? Y precisamente Satanás significa adversario. Después te dice el príncipe de los malos espíritus, el adversario empedernido de Dios y de Cristo. Inicia, dice, a la apostasía de Dios en su otro significado. Segundo, 1a, 2 significado, dice, burlando a los hombres con sus artimañas. Ahí está, burlando a los hombres con sus artimañas. Por ejemplo, en este mismo versículo podía referirse el mismo Señor Jesucristo a decir, has sido tentado por Satanás, eres parte del príncipe de los malos espíritus, porque un espíritu malo te está diciendo que yo no cumpla con lo que he venido a hacer, por ejemplo, entregar mi vida para la remisión de los pecados de todo el mundo, y como adversario también, o sea, te estás oponiendo, aquí está, mire, adversario, uno que se opone a otro en propósito o acto, el nombre dado a Satanás. Ahí está, uno que se opone a otro en propósito o acto. Ok, ¿Pedro se estaba oponiendo en propósito y en acto al mismo Señor Jesucristo? Sí, porque le estaba diciendo, Señor Jesús, no quiero que pases por esto, o sea, por la cruz, etcétera, ¿no? Por esa misma pasión. Entonces el Señor Jesucristo le dice Satanás, o sea, adversario, o sea, te estás oponiendo a el propósito o al acto que yo tengo que realizar. Entonces entra dentro de estas definiciones. Es más, en el diccionario de Thayer es su primera definición, y precisamente sí, está a cabal. Muy bien. Entonces vamos con la réplica del señor Gonzalo. Adelante, cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Ok, bueno, aquí le quiero corregir. Le quiero corregir que si usted busca la palabra, sabemos que la palabra Satanás es en nuestra lengua, en la lengua que hablamos, es Satanás. Pero si usted busca la palabra Satanás en el griego, que es el 12:28, lo puede buscar en el griego, te manda al hebreo, que es opositor. Tiene varios significados, pero también significa opositor, ¿ok? Entonces la palabra Satanás no es origen griego, es origen hebreo. Se busca ahí la palabra Satanás en el griego 12:28, te va a decir origen hebreo, que es opositor. Eso usted lo puede buscar ahí en el numeral del hebreo 78:54, 53. Ok, entonces para que ponga la nota ahí, ok. Pero eso no es nada, sino lo que yo le quería dar a entender a usted es que muchas veces cuando a alguien se le llama Satanás o se menciona Satanás o opositor, como usted lo quiera llamar, no es directamente muchas veces a Satanás al opositor. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que usted entienda y eso es lo que yo quiero mostrar acá. Como vemos acá, que a Pedro se le llama Satanás, a Judas se le llama Satanás, y en Apocalipsis 2:10 dijo Cristo que a muchos de ellos, a través de Juan, que a muchos de ellos, que Satanás iba a echar a algunos a la cárcel, y vemos que no fue Satanás literalmente, sino Satanás usando hombres para hacer eso. Entonces lo que vemos acá es que Satanás tiene un ejército que trabaja para él. Entonces eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que la gente vea, que exactamente, digamos, por ejemplo, mucha gente dice, es que cuando Satanás tentó a Eva ya en el Edén, puede ser un otro demonio. ¿Por qué? Porque la escritura está diciendo que cuando se menciona la palabra Satanás, no es directamente Satanás, puede ser otro. Gracias. Muy bien. Entonces pasaríamos a su primer pregunta de 1 minuto aproximado. Adelante. Ok, gracias. Nos decía el mismo amigo que no correspondía al griego. Ok, vamos a preguntarle. Bueno, la palabra Satanás se utiliza en griego en el capítulo 16, versículo 23 de Mateo, de San Mateo. Con este mismo, o sea, vamos a ir en el mismo contexto, vamos a preguntar a carreta, ¿no? En el mismo contexto que estamos también debatiendo, para que vean que no son preguntas preparadas, sino que a todo lo que nosotros estamos preparando ahorita. Entonces, te pregunto, la palabra Satanás, ¿como qué sustantivo está usado en Mateo capítulo 16, versículo 23?
para designar el significado de esta misma palabra en griego. ¿Cómo qué sustantivo? O sea, ¿cómo qué tiempo verbal? ¿Cuál es el tiempo verbal y cuál es precisamente este sustantivo? ¿Será un sustantivo vocativo, genitivo, dativo, acusativo o nominativo? Adelante. Usted me está diciendo de tiempo. ¿Me lo puede explicar un poquito ahí del tiempo? Ok, no, yo le voy a preguntar entonces más directamente. En Mateo capítulo 16, versículo 23, se utiliza Satanás como sustantivo vocativo, como sustantivo genitivo, como sustantivo dativo, como sustantivo acusativo o como sustantivo nominativo. Adelante. Bueno, ahí en ese caso las dos cosas. Las dos cosas porque ciertamente Pedro no era Satanás. Obviamente sabemos que Pedro no era Satanás, pero también estaba sirviendo de tropiezo a Jesús. Por lo cual el original es opositor. En este caso, Pedro sí estaba oponiéndose a que Cristo hiciera la voluntad del Padre. Entonces, obviamente acá, cuando Jesús le habla así a Pedro, también es a Pedro, porque Pedro estaba sirviendo de Satanás, Cristo lo dice, pero sabemos que Pedro, de una manera inocente, lo estaba haciendo, siendo usado por Satanás, en este caso, Pedro. Entonces, esa es la respuesta. No fue ni el minuto, así la quiere dejar. Sí, está bien así. Muy bien, entonces pasamos a la réplica de Boris. Adelante, tiene 2 minutos. Bueno, claro que sí. Pues bueno, déjame iluminarte un poquito. No fueron 2 significados los cuales te propuse aproximadamente 5 significados, 5 usos de esta misma palabra. Por ejemplo, sustantivo vocativo, sustantivo genitivo, sustantivo dativo, sustantivo acusativo y sustantivo nominativo. Te preguntaba cuál de estas era usado en el capítulo 16, versículo 23 de San Mateo. No me pudiste responder que te digo directamente, no me pudiste responder cabalmente, no me pudiste responder pues literalmente, y yo sí te voy a poder responder y te voy a iluminar un poquito esta noche. Esto precisamente está utilizado, o este sustantivo es un sustantivo vocativo. En Mateo capítulo 16, versículo 23, es un sustantivo vocativo singular masculino, que también se utiliza en Mateo capítulo 4, 10 y Marcos capítulo 8, 33, no solamente en Mateo capítulo 16, 23. ¿Qué significa? Que este mismo apóstol San Pedro había hecho uso, digámoslo así, de este significado que se llama uno que se opone a otro en propósito o acto. O sea, se había opuesto al mismo Señor Jesucristo o a la doctrina del mismo Señor Jesucristo, dando a entender de que precisamente estaba militando como Satanás, estaba militando como opositor. Eso precisamente te da a entender el mismo Señor Jesucristo. No te está diciendo que es de la naturaleza, digámoslo así, angelical. O sea, no te está hablando de ese ser personal que se llama Lucifer. Te está hablando de ese ser personal que es precisamente la versión activa de este mismo Lucifer. O sea, lo que te explicaba al principio. Satanás está aquí en la tierra no solamente personalmente, sino que está también activamente. A eso también se le llama Satanás, o sea, sus actos de Satanás. Y precisamente este mismo apóstol San Pedro, en este sustantivo vocativo singular masculino, te da a entender precisamente que el acto de Satanás se transfería a través del mismo apóstol San Pedro, y precisamente era una expresión del mismo Satanás en versión persona. Gracias. Entonces pasaríamos a la segunda pregunta, y es para usted, Gonzalo. Adelante. Ok. Gracias. La segunda pregunta es, Apocalipsis capítulo 2:10. Jesús, por medio de Juan, le estaba diciendo a este pastor de esta iglesia que algunos de ellos Satanás los iba a echar a la cárcel. Le pregunto, ¿fue Satanás directamente, literal, que los echó a ellos, usó a alguien? Esa es la pregunta. Muy bien, adelante con sus 2 minutos, Boris. Ok, me dice qué versículo, perdón, qué capítulo. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. A ver, ok. Bueno, adelante entonces. Bueno, aquí vamos a ver, sí,
Sí, bueno, aquí vamos a ver que se utiliza una palabra que no es Satanás. La palabra aquí en Apocalipsis capítulo 2:10 es diablo. Y vamos a ver qué significa diablo. Diablo significa precisamente el artículo definido como él, en su género masculino, femenino o neutro. Él propone demostrativo. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, este, eso o estos. Precisamente este es el artículo que precisamente te menciona diablo, no Satanás. Así que esto es un argumento total y completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo este mismo debate. Entonces vamos a ver que no se encuentra precisamente esta palabra ¿qué te digo? Como Satanás, o sea, como el adversario, sino más bien, diablo significa, o diabolos, que se utiliza en Apocalipsis 2:10, dice, propenso a calumniar, calumniador, acusar falsamente, un calumniador, un acusador falso, calumniador, metafóricamente aplicado a un hombre que al oponerse a la causa de ¿qué? De Dios. Ahí está. Es un calumniador. Significa calumniador, significa aquel que se opone a la causa de Dios. Puede decirse que actúa como el diablo. O sea, que actúa como ¿quién? Como el diablo. O sea, no precisamente Satanás, sino que actúa como Satanás. O se dice, o se pone del lado de él. Ahí está. O se pone del lado de el diablo. O sea, que se pone del lado de Satanás. Vamos a ver que en el diccionario Strong te traduce, perdón. ¿Sí? ¿Lo dejamos terminar la idea? Termina, que termine. Ok, adelante. Claro. También puede utilizarse como sinónimo de Satanás, pero en este versículo nosotros podemos ver que es alguien que está propenso a calumniar, uno que se opone a la causa de Dios. Muchas gracias. Es diablo, no es Satanás. Muy bien, entonces continuaríamos con la réplica del señor Gonzalo. Adelante. Bueno, yo quiero decir acá que lo que el señor Boris dice es totalmente falso lo que el señor está diciendo. Ok, la palabra Satanás, diablo, usted lo busca en Strong, es el numeral 1228 en griego. Yo tengo el Strong, señor Boris. Yo tengo el Strong. Ok, usted busca la palabra diablo, Satanás, es lo mismo, es una palabra sinónima. Y te manda al origen, dice, lo manda al original, que es en hebreo opositor. Ok. Y en el hebreo, perdón, en numeral hebreo 7854, dice lo siguiente: Satán, adversario, Satán, oponente, opositor, específicamente con el artículo preferido Satanás, Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno, adversario, enemigo, Satanás. Deje de mentir, señor Boris, yo tengo el Strong. Y aquí está, lo puedes buscar en el numeral del hebreo 7854. Si usted busca la palabra Satanás en Strong, te va a mandar al hebreo. Así es que deje de mentir o tome más información. Eso es. ¿Sería toda la Eso es, señor. Muy bien, entonces pasaríamos a la pregunta de Boris. Ok, bueno, la pregunta es fácil. Con respecto a lo que... Aquí tengo el Strong. Exactamente, con respecto al Strong, le vamos a preguntar explícitamente qué es lo que significa diablo en este mismo contexto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El uso de diablo se encuentra en adjetivo nominativo, en adjetivo acusativo, en adjetivo nominativo singular masculino, en adjetivo nominativo singular masculino, en adjetivo genitivo singular masculino, en adjetivo acusativo plural femenino o en adjetivo dativo singular masculino. Dígame. ¿Esa fue toda la pregunta? Sí. Muy bien, entonces pasaremos a los 2 minutos de respuesta. Adelante, corre el tiempo en cuanto comience a hablar. Ok, sigo, ok. La palabra diablo en el griego es, en Strong, diablos, es el 1228, diablos. Del 1225 tienen enlaces, eso es una palabra que tiene enlaces, señor Boris, por favor. Si usted tiene el Strong, tiene que hacer cuenta que usted busca una palabra, el Strong te da en ese momento la base y te manda a más enlaces. Una palabra en Strong puede tener hasta 10, 15 enlaces. Ok, dice así, el
diablo, Satanás, acá, calumniador, específicamente Satanás, comparar, calumniador, diablo. Se lo vuelvo a leer. Satanás, calumniador, diablos, de 12 de 25, calumniador, específicamente Satanás, comparar, calumniador, diablo. Es una palabra sinónima. Diablo y Satanás, para los griegos es una palabra sinónima. Eso es. ¿Fue toda la respuesta? Eso es que es una palabra sinónima. Y cualquiera lo puede buscar, se puede meter ahí en la Strong, perdón, en Google, y ponen ahí Strong, ponen el 1228, ponen griego y él les tira la información. Esa misma información es la que sale aquí en la Strong literal. Eso es. ¿Sería toda la respuesta? Sí, señor. Muy bien, entonces pasaríamos a los 2 minutos de réplica de Boris. Adelante. Ok. Bueno, lo que yo le he preguntado ni siquiera se ha asomado a la pregunta que yo le he hecho. No me ha respuesto tal cual. Le dije, es adjetivo nominativo, es adjetivo acusativo, es adjetivo nominativo singular masculino, es adjetivo genitivo, es adjetivo acusativo o adjetivo dativo. En todas estas partes, el uso de este mismo Satanás o de este mismo diablo se encuentra precisamente en adjetivo, ¿qué? Nominativo singular masculino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un adjetivo? ¿Sabes lo que es un adjetivo? Lo que se dice de. No es un sustantivo, o sea, no es la persona de. Y tomando en cuenta, por ejemplo, el significado que le das, incluso tú mismo te acabas de refutar, porque dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, o sea, te está hablando de la tierra, te está hablando del mundo, de la iglesia de qué? De Esmirna. Luego te dice, no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponernos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de qué? De la vida. ¿Dónde estaba el diablo? ¿Dónde estaba el acusador? ¿Dónde estaba el tentador? ¿A quiénes les advierte? A la iglesia de Esmirna. ¿Dónde estaba la iglesia de Esmirna? Aquí en la tierra. Refutado. Adelante. Bueno, no usó los 2 minutos, así que pasaríamos al minuto de la pregunta al señor Gonzalo. Adelante. Esta sería la tercera pregunta. Sí. Ok, listo. Ok, señor Boris. Señor Boris. En Apocalipsis capítulo 8:13, en 8:13, nace tres profecías. Primeramente se tienen que cumplir las 2 primeras que yo expliqué en la exposición. Ok, le explico la segunda, que el segundo hay, se tiene que cumplir, va a ser derrumbada la 10ª parte de Jerusalén, va a haber un terremoto y van a morir el segundo 7,000 hombres. Y se cumple el segundo año. Apocalipsis 11, 13 y 14. Se cumple el segundo año. Para que se cumpla esta profecía, para que se cumpla la tercera profecía, se tiene que cumplir esta. Usted nos puede regalar la historia. ¿Cuándo y a dónde sucedió este terremoto? ¿Cuándo Jerusalén fue derribada a la 10ª parte desde que se escribió esa profecía acá? Muy bien. Entonces, reinicio el tiempo. Adelante. 2 minutos, Boris, para responder. Ok, pues bueno, a ver, bueno, no entendí realmente su pregunta, la verdad, no lo pude entender. En este caso la repetiríamos de nuevo. Okay. Por favor. Ok. Si ocupa tiempo, con mucho gusto, yo solo doy para que lo lea, no hay ningún problema. Ok. En Apocalipsis, capítulo 8:13, hay 3 profecías de 3 ay. Ok. El primer ay se cumple en Apocalipsis 9, del 1 al 12. Se cumple el primer ay. El segundo ay se cumple en Apocalipsis, capítulo 11 al 14. Ok. En el versículo 13 dice que va a haber un terremoto, van a morir 7,000 hombres y va a morir una 10ª parte de Jerusalén, va a ser derribada. Y dice el 14 se cumple el segundo ay.
En Apocalipsis capítulo 12 se cumple el tercer ay. Ok, pero para que se cumpla el tercer ay, primeramente se tiene que cumplir los dos primeros ay. Ok. Entonces, ¿dónde se cumplió el segundo ay? ¿En qué año? ¿Lo puedes regalar la historia? Adelante. Ok, bueno, vamos pues. Vamos. Primeramente vamos a ver que este mismo capítulo, ¿cómo dijo? Capítulo 8, versículo 13 del mismo Apocalipsis, es precisamente lo que él mismo ha llamado una profecía. Es una visión. Es un lenguaje, digámoslo así, sujeto a interpretación. Y precisamente no es, digamos, un pasaje textual y explícito literal. Hay que tener, pues, precisamente, que te digo, la interpretación. Dice así. El 12 dice, tocó el cuarto ángel su trompeta y quedó afectada la tercera parte del sol. Escucha muy bien esta parte. No simplemente te habla de Jerusalén, lo que tú dices. Te habla del sol. Escuchen esta otra parte. Vamos a irnos desde un poquito más antes. Dice, los 7 ángeles de las 7 trompetas se prepararon para tocar. Ok, vamos a irnos más antes todavía. Dice así. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incienso de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos. Escucha muy bien esta parte, hablándote de ese mismo momento en el cual pues estos mismos santos iban a presentar esta intercesión de los santos al mismo trono de Dios. Y yo no lo digo, lo dice la Biblia, dice las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó a las manos de un ángel. Ahí está, la nube de perfumes con las oraciones se elevó a las manos de un ángel hasta la presencia de Dios. O sea, se había elevado ese perfume hasta la presencia de Dios. ¿De dónde? De aquí de la tierra. Después dice, después el ángel tomó su incienso, lo llenó con... Jefe, pero ¿qué capítulo está leyendo usted? Que no está leyendo el 8, me dijiste 8:13. 8:13, sí, Apocalipsis 8:13. Exactamente. ¿Está leyendo ese? Creo que no. Claro que sí. Bueno, detuve el tiempo. Me estás interrumpiendo mi tiempo. Perdón, párale el tiempo. Creo que está equivocado. Detenido el tiempo. Es 8:13. Creo que estás equivocado. Pues le paran el tiempo. Ok. Te estoy demostrando aquí que el contexto del cual te habla esta misma profecía es precisamente aplicado a la tierra y aplicado también al reino de los cielos. Cuando te habla, por ejemplo, del perfume que se eleva hasta la presencia de Dios, es precisamente las oraciones. ¿De quiénes? De los que estaban aquí. ¿Dónde? En la tierra. Recordemos que ángeles de las mismas iglesias se les determina a los mismos obispos de estas mismas iglesias. Así que te está hablando de la tierra o te está hablando de un segundo cielo, tercer cielo, cuarto, quinto, sexto cielo. No, te está hablando de la tierra. Esa es mi respuesta. Adelante. Bueno, había detenido el tiempo porque así. Sí, correcto. Está bien. Pasaremos a la réplica entonces, también de 2 minutos del señor Gonzalo, adelante. Bueno, gracias a Dios. La pregunta que yo le estoy haciendo al señor Boris no tiene que ver nada con lo que yo le pregunté. Nada, no tiene que ver nada. ¿Qué me está contestando? Yo no le hablé de oraciones. Yo no le dije que dijera un rosario. Aquí la pregunta que yo le estoy haciendo a nuestro amigo Boris es que Apocalipsis capítulo 8, desde el 6, nos está hablando de las trompetas. Y las trompetas son juicios de Dios. Y vemos acá, Apocalipsis 8, 4, comienza el cuarto ángel de la cuarta trompeta. Pero voy a leer acá, obviamente que acá el 12 y el 13 es parte del juicio de la quinta trompeta. Parte de la quinta trompeta, pero yo nada más le estoy haciendo esto, le pregunté lo más importante acá. Dice acá el 13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los moradores en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Listo. El segundo, la primera profecía de estos 3 ahí se cumple en Apocalipsis 9, 1 al 12. Dice el 12, el primero ahí pasó. Y aquí vienen 2 ayes después de esto. Listo. ¿Dónde se cumple el segundo ay? En Apocalipsis
11, 14, pero vamos a leer brevemente el 2, donde nos dice acá, nada más dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es en Jerusalén. El segundo ahí se cumple en Jerusalén. Lo está diciendo el 2 acá, y acá tiene que haber un terremoto. La 10ª parte de Jerusalén va a ser derribada y van a morir 7,000 hombres. Y entonces se cumple el tercer ay en Apocalipsis capítulo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores. El tercer ay se cumple acá. Muy bien, entonces pasaríamos a la tercera pregunta de Boris. Adelante. Ok, mi pregunta es textual explícita. A ver, nuestro amigo dice que Satanás, el diablo, está en el segundo cielo. Nosotros decimos que incluso está operante aquí. La pregunta es, cuando te advierte, o cuando este mismo apóstol San Pedro advierte, tengan cuidado, porque el diablo, o Satanás, como tú lo dices, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Este es un mandamiento para la iglesia militante, o sea, para la iglesia que está aquí en la tierra, para las congregaciones, es para nosotros esa advertencia, o es para la iglesia que está en el segundo o tercer cielo. ¿Hay iglesia en el segundo cielo? ¿Hay iglesia en un tercer cielo? Es un mandato para la iglesia visible de aquí de la tierra, es para nosotros este mandamiento que nos da el mismo San Pedro. Adelante. Muy bien, entonces tendría 2 minutos para responder. En cuanto comience a hablar, corre el tiempo. Bueno, le voy a contar, ¿sí? En el cielo hay iglesia. ¿No lo sabía? Sí, iglesia. Cuando Cristo resucitó, usted lo puede leer ahí en Mateo 27:52. Cuando Cristo resucitó, resucitaron unos. Después de él resucitaron unos que fueron las primicias que resucitaron con Jesucristo. Sí, en el cielo están las primicias. Ok, las primicias que se celebraban el día 16 del mes de Nisan. Por eso resucitaron. Lea ahí Mateo 27:52-53. Ok, ahora, cuando Pedro está haciendo esta advertencia, obviamente a la iglesia aquí en la tierra, porque sabemos que Satanás tiene un ejército. ¿Acaso que Satanás trabaja solo? ¿Usted no ha escuchado, no ha leído la Biblia donde dice que Satanás creo que se trajo una tercera parte? Donde la Biblia nos enseña que cuando fueron arrojados muchos demonios, una parte quedó en el segundo cielo, otra parte está aquí y otra parte está bajo prisiones de oscuridad esperando el juicio. Esa pregunta no tiene lógica lo que usted me está diciendo. Sabemos que Satanás tiene un ejército que trabaja para él. Satanás está en el segundo cielo y sabemos que los ángeles, él tiene un ejército que trabaja para él. De hecho, que el mismo Apocalipsis 2:10 está diciendo que Satanás va a echar a uno de ellos en la cárcel. Y vemos acá que no fue Satanás directamente el que echó a esta gente a la cárcel, sino fue un ejército, gente mala, que trabaja para Satanás que los echó. Entonces vemos que Satanás tiene un ejército, gente y demonios que trabajan para él. Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Cómo usted no va a entender esto? Eso es. ¿Sería toda su respuesta? Sí, señor. Bueno, entonces pasaremos a la réplica de Boris. Adelante con sus 2 minutos. Ok, gracias. Pues bueno, vamos a ver aquí que es algo total y completamente diferente de lo que él mismo está mencionando. Pedro, en la primera epístola se encuentra esto. Vamos a ver a quién está dirigiendo estas palabras. Tengan cuidado de Satanás, porque es como un león rugiente buscando a quien devorar. De Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos pueblos son terrestres, mi Gonzalo Calderón. No están en el segundo cielo. Capadocia, Galacia, el Ponto, no están en el cielo. Son lugares geográficos. Es a una iglesia que militante, a una iglesia visible. ¿Y qué le dice a esta iglesia visible?
Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 8, le dice y le da un mandamiento. Escuchen esta parte. También ustedes, los más jóvenes. Wow, se refiere pues a una edad que cronológica. En el diccionario Strong vas a encontrar que se refiere a la cronología. Y recuerden que en el cielo no existe cronología. Es un tiempo éter, no es un tiempo cronos. Eso está total y completamente refutado. Después te dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, Satanás o el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo, otra vez, ¿en qué? ¿En dónde estaban? En este mundo, en la tierra, pacatazo. Satanás opera aquí en la tierra. Muy bien. Pasaríamos a la cuarta y última pregunta de ambos, en este caso de Gonzalo Calderón. Okay. Adelante con su pregunta. Bueno, la pregunta es sencilla. Señor Boris, volviendo a las profecías de Apocalipsis 8.3, ¿dónde se cumple el primer ay de Apocalipsis 8.13? ¿Cuándo y a dónde los puede revelar la historia? ¿Es toda la pregunta? Sí. Muy bien. Si la entendió, adelante. Ok. Vamos a leer Apocalipsis 8.3. 13. Okay. 13. Sí, estoy buscando Apocalipsis 8.13. Bueno, para no parafrasear y para no tenernos, digamos, o para no darles una versión total y completamente equivocada, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, que te dice: y vi mi visión, continuó, oí a un águila que volaba por lo más alto del cielo, y que decía con voz potente: ay de los habitantes de la tierra, cuando resuene el sonido de las trompetas que los 3 últimos ángeles van a tocar. Ok. Él me decía, ¿dónde se cumple esta profecía? Y aquí vamos a ver en la misma profecía dónde se cumple. ¿Dónde? ¿En qué lugar se cumple? Dice así: y vi mi visión, oí a un águila que volaba por lo más alto del cielo. Ok, ¿el águila dónde estaba? En el cielo. Y dice que decía, ay de ¿quiénes? De los habitantes ¿de dónde? De la tierra. Otra vez. Ay de los habitantes de la tierra cuando resuena el sonido de las trompetas de los 3 últimos ángeles, que los 3 últimos ángeles van a tocar. Ok. La respuesta es textual y concretamente, te lo dice aquí en la misma profecía. Es en la tierra. La pregunta fue, ¿dónde se cumple esta profecía? Y aquí te está diciendo el mismo águila que se cumple en la tierra. Ay de los habitantes en la tierra, cuando estos 3 últimos ángeles toquen su trompeta. ¿Dónde se va a cumplir este ay? En la tierra. Gracias. Muy bien. Entonces reinicio el tiempo y le pasamos sus 2 minutos para su réplica. Adelante. Ok. Bueno, por eso yo, en realidad, yo invité a más de uno a tener este debate. Y más de uno corrió sobre este debate porque creo que sí interpretaron la profecía. Ok. Lamentablemente, vemos que el señor Boris está haciendo el ridículo acá. Luego, con todo respeto, el señor Boris no sabe nada de escatología. No sabe nada. Aquí nos está hablando de 3 profecías que se tienen que cumplir en esta tierra. Obviamente que se tienen que cumplir en esta tierra, lógico. Solo sabe cualquier persona. Pero ¿en qué año sucedió esto? Lo que está escrito, ejemplo, el primer ay es todo lo que dice Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 12. Todo lo que está aquí escrito se tiene que cumplir
que es el juicio de la quinta trompeta. ¿En qué año sucedió esto? Aquí está. Aquí dice que el tormento durará por cinco meses. Este juicio de esta trompeta va a durar 5 meses haciéndole efecto a las personas. El señor Boris no sabe. Yo le estoy preguntando que me diga, que me explique a través de la historia en qué año sucedió esto. Por eso la profecía se estudia con historia universal. Obviamente se cumple aquí en el teológico, ¿verdad que sí? Pero ¿en qué año, señor Boris, se cumplieron estas profecías? ¿En qué años? ¿Cuándo? ¿En el año 1000? ¿En el año 1500? No sé, en el 2000. Ahí tiene que estar la historia, busque la historia. Y cuando tenga las respuestas, me dice, entonces usted va a mostrar que Satanás fue arrojado ya aquí en la tierra. Mientras usted no conteste y muestre con historia de que en qué año y entonces se cumplieron esta profecía, Satanás no fue arrojado aquí en la tierra y usted está refutado. Bueno, esta fue la cuarta y última pregunta de señor Gonzalo Calderón. Pasamos a la última pregunta de Boris. Adelante. Ok, muchas gracias. Le voy a preguntar algo total y completamente fácil a nuestro amigo Gonzalo Calderón. Gonzalo Calderón, me dices que yo no sé nada de escatología, ¿verdad? Te pregunto algo que es muy importante dentro de la teología, de la misma escatología, porque es una rama de la teología, la escatología. Ok. ¿Cuáles son las dimensiones escatológicas? Adelante. ¿Cuáles son puede ser la pregunta un poquito mejor? Adelante. Tiene tiempo. Ok. Regular. Ok. ¿Cuáles son las dimensiones y las aplicaciones de la escatología? Adelante. Usted me habla las dimensiones. Le voy a contestar lo que le logro, le capto entender. Ok. Obviamente que las dimensiones de la escatología es el alcance, a dónde y cómo se llevan a cabo. Que son, digamos, por ejemplo, en este caso, si Dios a nosotros nos dejó profecías escritas, es porque las podemos entender. A mí no me venga con la falacia. Quiere decir, ¿cuáles son las dimensiones de la escatología? Como para decir, no, es que no las podemos entender. No, señor. Si Dios nos dejó a nosotros los 66 libros y nos dejó la palabra de Dios, es porque nosotros la podemos entender. En este caso, la escatología. Si Dios nos dejó a nosotros profecías, es porque nosotros las podemos entender. Ahora, ¿cómo la tenemos que estudiar? La profecía se estudia, obviamente, primeramente con la Biblia. Segundo, con la historia universal, cosa que usted no lo conoce, pero lo felicito por defender lo que cree. Y segundo, la cronología. ¿Ok? Aquí usted no sabe ninguna de las dos cosas. Usted no sabe ni historia universal ni cronología, porque ni siquiera entiende lo que yo le estoy preguntando. Así es que si Dios nos dejó las profecías es porque las podemos entender. Eso es. ¿Sería toda su respuesta? Sí. Entonces reinicio tiempo y adelante Boris con su réplica. En cuanto comience a hablar, le pongo el tiempo. Ok, adelante. Bueno, dijo cualquier cosa, pero no se acercó ni un poquito a la respuesta. Y me dice que yo no sé escatología y que supuestamente Gonzalo sabe de escatología. Le pregunté cuáles son las dimensiones escatológicas, cuáles son las dimensiones de la escatología. Por ejemplo, el fundamento, que es algo muy importante, la visión escatológica, que es otro punto importante, o sea que es una dimensión importante, la escatología renovada, que es algo que es importantísimo, la escatología de puntualizaciones del magisterio, que es muy importante, la escatología en la liturgia y el pensamiento escatológico moderno. Después es la escatología de la liturgia, así se llama, la escatología en la tensión, se llama así también, la escatología de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. El memorial es una dimensión de la escatología, la espera es otra dimensión de la escatología, la resurrección es otra dimensión de la escatología, la liturgia
en referencias al Señor Jesucristo, es la otra dimensión de la misma escatología. La visión del Gentium Spes también es la visión, la dimensión de la escatología. Entonces, vamos a ver que también hay, en cuanto a las dimensiones escatológicas, y hablando de la misma liturgia, hay, por ejemplo, las celebraciones litúrgicas es una dimensión, el bautismo es una dimensión, la confirmación es una dimensión, la Eucaristía es una dimensión, la liturgia de las horas es una dimensión, las realidades últimas de la luz de la liturgia es otra dimensión, la muerte es una dimensión, el juicio es una dimensión, la purificación es una dimensión, la bienaventuranza es una dimensión, la pena eterna es otra dimensión, la parucía, etcétera. Pacateado. Gracias. Muy bien, entonces lo que nos quedaría ya de este debate serían 10 minutos de ambos de refutación. Comenzaremos con el señor Gonzalo, adelante con sus 10 minutos. Ok, listo. Bueno, en realidad, yo hasta ahora me escucho un católico así. Conozco varios católicos y hasta ahora escucho esto. Escatología. Dice que la doctrina es escatología. No, señor. La escatología son eventos que se tienen que cumplir a futuro. Sencillo. Eso es lo que es escatología. Eventos que se tienen que cumplir a futuro, como estos que yo cité acá ahorita, de estos 3 hay que se tienen que cumplir. Esto es escatología. Cosas que se tienen que cumplir en un futuro. Por ejemplo, usted habló de la parucía. Sí, la parucía es escatología. Eso sí es escatología, la parucía. Pero la Eucaristía no es escatología. Eso es doctrina. El bautismo es doctrina, no es escatología, católico romano. Amigo, ¿en qué planeta vive usted? Dígame, ¿en qué planeta vive usted? Que el bautismo de niños es escatología. Eucaristía y todo lo que dijo que era escatología, no, eso es doctrina. Ok, y si yo le estoy diciendo a usted, si le estoy diciendo con todo respeto que usted no sabe escatología, yo le estoy preguntando a usted. Aquí en Apocalipsis capítulo 8, 13, nacen 3 profecías. Son 3 profecías que se tienen que cumplir a un futuro. ¿Y qué es lo que tiene que suceder en esas 3 profecías? Está escrito en Apocalipsis 9, del 1 al 12, qué es lo que va a suceder en un futuro. Eso es escatología. Esto no es doctrina. Aquí Dios nos está dejando un evento que va a suceder a futuro. Y cuando esto suceda, va a quedar en la historia que esto pasó. O como por ejemplo, cuando Isaías profetizó sobre Jesucristo, vemos que en el año 33 mataron a Jesucristo y todo lo que sucedió. Ahí está la historia. Entonces, la profecía que dio Isaías, allá 700 años antes, ya vemos que ya Cristo vino, ya esa profecía se cumplió y lo damos cuenta por la historia universal. Exactamente así son estas 3 profecías que están acá. La segunda profecía que yo les di, que se tiene que cumplir en Jerusalén. Aquí está Apocalipsis 11:2 en la Santa Ciudad. Todo lo que está acá de Apocalipsis capítulo 11 al versículo 14, esto se va a cumplir a un futuro. Esto no es doctrina. Esto es un evento escatológico que se tiene que cumplir en un futuro. Y cuando esto se cumpla, para que se cumpla el segundo hay, aquí dice en el 13 que va a haber un terremoto, la 10ª parte de Jerusalén va a ser destruida y van a morir 7,000 hombres y se cumple el segundo hay. Es una profecía que se tiene que cumplir. Esto no es doctrina, porque la profecía es palabra de Dios y se cumple porque se cumple. Punto. Esto es una profecía y se va a cumplir. Más adelante se va a cumplir porque esto no se ha cumplido. Esto no es doctrina. Esto es un evento que va a suceder, quiera el hombre o no quiera, porque Dios cumple su palabra. Eso es escatología, esto no es doctrina. Ahora me dicen diciendo que el bautismo es doctrina, la Eucaristía es doctrina. Católico romano, están haciendo el ridículo. Le pregunto acá, ¿a dónde se cumplen estas profecías? Y comienza a leer el versículo acá, comienza a decir, bueno, eso se cumple aquí en la tierra. Lógico que se cumple en la tierra, pero ¿en qué año se cumplió? ¿En qué año se cumplió?
Eso fue lo que yo le puse. ¿En qué año se cumplió esta profecía? Eso que está escrito aquí. ¿En qué año? No entendió. No lo entendió porque usted no sabe escatología. No lo entendió porque no sabe escatología. Sigo. ¿Y qué ha refutado? ¿Y qué ha mostrado? Por eso a mí me gustan estos debates. ¿Por qué? Mientras no se cumplan estas dos profecías, se tienen que cumplir estos dos ay primero para que se cumpla el tercer ay. Por lo cual Satanás está en el segundo cielo, porque hasta que se cumplan estas dos profecías que hace rato estoy explicando que el señor Boris ni siquiera entendió nada, hasta que se cumplan estas dos profecías, se cumple Apocalipsis capítulo de 7 en adelante, que será arrojado el diablo acá a la tierra, y dice, y se cumple el tercer ay. Por eso es sumamente importante, señores, cuando estudiamos profecías, tenemos que ir a la historia universal a ver si ya se cumplió o no se cumplió. Y tenemos que conocer cronología. Aquí el señor Boris no sabe qué es cronología. ¿Qué es la cronología? Aquí estas tres profecías nos están dando la cronología evento por evento que se tiene que cumplir. Primero se va a cumplir el primer ay, después el segundo ay y después el tercer ay. Eso es la cronología. La cronología nos está indicando los eventos que tienen que suceder. Y Dios, de una manera muy sabia, nos regala esta profecía acá y nos está hablando de una profecía de 3 ay. Dice, se cumplió el primer ay, se cumplió el segundo ay. Ahí nos está regalando la cronología. Y se cumple el tercer ay. Ahí nos está hablando de la cronología. Esto no se ha cumplido. El Apocalipsis se escribió más o menos en el año 80, 90. Y la historia no registra que en Jerusalén haga un terremoto, se hagan muertos 7,000 hombres y ¿qué más? Que una décima parte de Jerusalén haya sido Israel. Eso no lo registra la historia, por lo cual, como no lo registra la historia, no se ha cumplido. Por lo cual Satanás sigue estando ya en el segundo cielo. ¿Por qué? Porque la historia nos está diciendo que esta profecía no se ha cumplido. Sencillo. Ok, quiero aclarar acá. Donde Satanás, el amigo me estaba diciendo que cuando las citas que yo di, que hablaban de Satanás, que no se referían literalmente a las personas, lógico. Lógico. Yo en un momento dije que Pedro era Satanás literalmente. Yo no dije que Judas era Satanás literalmente. Ni estas personas que el diablo usó eran literalmente. Yo lo que estaba mostrando, era que en la Biblia muchas veces se le llama a las personas Satanás y no es directamente Satanás que se le está mencionando, sino que a otras personas también se le llama Satanás. ¿Qué significa opositor? Por eso las citas que yo di de Pedro, de Judas y de estos, era mostrando que cuando la Biblia hablaba, digamos, por ejemplo, Satanás no era directamente, muchas veces que se hablaba directamente de Satanás, sino a otras personas se le llamó. Eso era lo que yo le estaba dando a entender a usted, pero no entendió. Veo que no entendió lo que yo estaba explicando. Creo que todos sí entendieron lo que yo estaba explicando sobre, en este caso, de Satanás. Ok. Entonces, tenemos que ver un punto importante nosotros. Tenemos que ver un punto importante. Estas tres profecías. Aquí, ¿cuánto me queda, Nitio? 3 minutos. Ok, gracias. Ok, entonces vemos acá. Y tenemos que poner la nota. Acá, digamos, por ejemplo, en este caso los preteristas, que dicen que ya esto se cumplió. Dicen los católicos que ya esto se cumplió. Y mucha gente anda diciendo que ya esto se cumplió. Entonces, cuando nosotros manejamos las profecías, nosotros les damos seguimiento a la profecía, en este caso de Satanás, que estamos hablando ahorita, esta profecía de Satanás, nosotros tenemos que agarrar desde Génesis, venir con la lupa, estudiando la historia, viendo qué habla la Biblia de Satanás, para poder tener una buena interpretación y no cometer estos errores que está haciendo el señor Boris. Como una persona que diga que ha estudiado Satanás y ya Satanás fue arrojado aquí a la tierra, ¿cómo es posible que diga que es un estudioso de la Biblia y no le llega esta profecía? Una persona que diga que ha estudiado si Satanás fue arrojado aquí a la tierra y diga qué estudio ha hecho, si cuando yo estaba estudiando ese tema, yo llegué a esta profecía, inmediatamente llegué a estas profecías y yo le di seguimiento, inmediatamente me di cuenta que Satanás no se arrojó aquí a la tierra. Me fui y lo busqué en la historia universal. Ninguna de las dos profecías se cumplió, ninguna de las dos. Entonces tenemos que ser responsables en esto. Y por eso yo quería tener este debate para mostrar de que Satanás no ha sido arrojado.
Y sí sabemos, lógicamente, que Satanás tiene un ejército que trabaja. Lógico. Todos lo sabemos que Satanás tiene un ejército que trabaja para él. Eso todos lo sabemos. ¿Quién es el que lo ostenta a nosotros? Pues los demonios que están aquí, porque el mismo Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, le echaba demonios fuera a las personas. Le echaba demonios afuera y sabemos que si hay demonios acá en la tierra, Un minuto. para decirlo de alguna manera, los más débiles. De hecho, que hay demonios que están encerrados. Lo dice, creo que primera o segunda de Pedro 2.4. Creo que segunda de Pedro 2.4, donde dice que hay unos demonios encerrados esperando el juicio para ser condenados. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, con lo que hablamos. Tenemos que ser responsables con lo que hablamos y con lo que enseñamos. Terminado. Quedaban todavía algunos segundos, ¿quiere dejarlo así? Sí, segunda de Pedro 2.4 nos dice que hay unos demonios encerrados en oscuridades eternas esperando el juicio final. Eso es. Tiempo. Entonces reinicio tiempo, pasaría los 10 minutos de Boris adelante. En cuanto comience a hablar, corre su tiempo. Ok, bueno, él se ha referido como católico romano ignorante o algo así, me dijo. Déjame contestar a eso. El sectarismo es ignorante. Verdaderamente, la ignorancia es atrevida, como dice, y la ignorancia de los sectarios es total y completamente atrevida. Porque va a refutar. Les voy a presentar quienes dicen doctrina escatológica. Incluso son sus mismas definiciones de ellos. Vamos a leer a José Antonio Salles, por ejemplo, hablándote de doctrina escatológica en su libro Escatología, del 2006. Hablándote también de este mismo Alberto F. Roldán, Escatología, Ciencia o Ficción o Reino de Dios, hablándote de doctrina escatológica. Escatología, la doctrina del futuro. ¿Quién te lo escribe? G.A. Pérez, del 2021, o sea, hace un añito atrás. Visión cristiana de la historia, ensayo de escatología. ¿Quién te lo escribe? Adolfo Galeano Ateortua, que te dice que es una doctrina escatológica. Escatología, acontecimientos finales del Apocalipsis. Edgar Efraín Fuentes Rodríguez, hablándote de la doctrina escatológica. La venida de Cristo, escatología simplificada. Doctrina escatológica. ¿De quién? De Alessandro G. Santos. No que no había doctrina escatológica. Me gustaría que venga mi contrincante, perdón. Párame el tiempo, por favor. El tiempo está detenido. Yo lo estoy escuchando, amigo, yo lo estoy escuchando. ¿Deseas continuar? Sí, adelante. Bueno, aquí hay tantos libros de verdaderamente teólogos que te dicen que es una doctrina escatológica. Temas actuales de escatología, te dice también precisamente la Fundación Gerald Nienhuis. Lo que creemos los cristianos, toma 1, sobre la doctrina de la escatología, te lo dice explícitamente Gerald. Andrés Tornos, ¿qué te dice? Escatología como doctrina escatológica. José Grau, ¿qué te dice? En el CF07, escatología final de los tiempos como doctrina escatológica. Me decía a mí que no era doctrina escatológica si sus mismos autores te están diciendo que es verdad, que es una doctrina escatológica. Ahora, con referente a la misma historia, y me dijo que esta misma escatología hay que verlo con la historia y que son acontecimientos, se acaba de patear él solito, porque él mismo acaba de decir que esto va a pasar en el futuro, y en el futuro no hay historia. No hay historia. ¿Por qué no hay historia? ¿Por qué no hay historia? Porque no tenemos aquí un libro que diga esto ha pasado. ¿Qué es historia? Vamos a irnos a la definición sobre historia. Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo ¿qué? Pasado, no futuro.
Estás total y completamente refutado, porque aquí te dice escatología, ¿qué es? Para tiempos futuros, no pasados. Pacatazo, refutado. Así se refuta. Así, con diccionarios, con evidencia. Con evidencia. Y estas son las definiciones de Oxford, o sea, definiciones protestantes. A mí me quiere apantallar con todo eso. Es un suicidio lo que acabas de hacer. ¿Por qué? A ver, vamos a ver sobre la escatología apocalíptica, por ejemplo. ¿Qué significa escatología apocalíptica? Le vamos a enseñar un poquito de acuerdo a lo que es la enciclopedia teológica. ¿Qué es lo que dice? La escatología apocalíptica, del griego apokaliptein, que significa desvelar o revelar, designa esencialmente un género literario particular que se inscribe en un tipo de literatura y de revelación que descubre el secreto divino, es decir, el misterio o proyecto de Dios en relación con el acontecimiento ¿qué? Final. Otra vez. ¿Con el acontecimiento qué? Final. Acontecimiento final, lo que va a pasar al final. O sea, la historia te cuenta de hechos pasados. Más allá del final, no hay más allá del final. Es el final de la historia. El fin de la historia. Vamos a ver y vamos a leer pues precisamente esta parte, hablándote de la escatología también. Mateo capítulo 28. Vamos a ver si hay un fin de la historia. Y precisamente es la doctrina o la escatología apocalíptica el fin de la historia. Dice, y enséñenles a cumplir, versículo 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de ¿qué? De la historia. Así se refuta a los charlatanes, así se refuta a las sectas, así con clase, con academia, se refuta pues precisamente a los sectarios que son total y completamente fanáticos. ¿Qué te dice sobre la escatología apocalíptica? Repite conmigo, acontecimiento final, el fin de la historia. Y esto ocurre en el Apocalipsis y en los últimos elementos del estilo apocalíptico. Nosotros podemos leerlo, por ejemplo, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53. Vamos a ver también que esta misma escatología designa más bien a un discurso sobre el fin de ¿qué? Del hombre. Ahí está. Escatología designa más bien un discurso sobre el fin de ¿qué? Del hombre. Si el hombre va a terminar ahí, ¿cómo puede haber historia si no hay historiador? Si no hay una naturaleza humana. No va a haber libros, mi amigo Gonzalo Calderón. No va a haber piedras. No va a haber sol. O sea, no va a haber historia, no va a haber libros de historia universal. Ya no va a existir. Es fin de la historia, mi amigo. Es fin de la historia. Así se refuta a los mismos charlatanes. Dice que Pablo utiliza adjetivos escatos, o sea, últimos, para designar al último enemigo, o sea, la muerte. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 26. Al último Adán, ahí está, último Adán, a saber del mismo Señor Jesucristo. Esto en el capítulo 15, versículo 45. Y la expresión habitual, los últimos tiempos, o los últimos días, o el fin de la historia, se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 17, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 2, Santiago versículo 5, versículo 3, capítulo 5, etcétera. Pero este mismo Pablo no ha incluido cuando habla todavía del fin de los tiempos, y cuando habla del fin de los tiempos utiliza el término telos, que significa el fin, o sea, se va a acabar todo lo que nosotros, cielo, tierra, lo que tú conoces, se va a acabar. Historia, libros de historia universal, historia de tu patria, etcétera, se va a acabar. No va a existir libros de historia, no va a existir, ni siquiera va a existir internet. Un minuto. Así que
total y completamente refutado, refutadísimo, y te dice explícitamente, y esto no te hablo yo, con el término telos te dice que es el fin, y cuando te dice que es, gracias, y cuando te dice que es el fin, es pues perfectamente el fin, cuando te lo dice, y como te lo dice, telos, en griego. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 11, Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 24, te lo dice explícitamente. Y vamos a hablar pues que de este mismo artículo de descubrir, revelar, etcétera, que es el apocaliptín, te dice explícitamente que es un sustantivo apocalipsis, que significa la palabra revelación o juicio divino, la que los mismos elegidos y la del mismo misterio del designio de Dios y sobre todo la revelación que última del Señor Jesucristo y el día de qué? De la parucía, el día del juicio final, el día final. Y esto te lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 9 y Romanos capítulo 16, versículo 1. También lo podemos hallar en Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 7, en Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 1 y también versículo 7. O sea, estás total y completamente refutado con todo esto, un aluvión total y completamente de argumentos. Satanás sí es un ser actuante y tú lo acabas de decir. Satanás no está personalmente aquí, pero se le dice Satanás al mismo Pedro. O sea, se le dice Satanás, está aquí la fuerza activa del mismo Satanás. Estás total y completamente refutado. El mismo San Pedro te decía, con esto acabo, el mismo San Pedro te decía, cuídense, tengan cuidado, porque Satanás, el diablo, es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes les hablaba? A los de Ponto, Galacia, etcétera, que estaban ¿dónde? Aquí en la tierra. Estás total y completamente refutado, mi amigo. Y así se subestima a los sectarios. Gracias. Bueno, ya no quedaría nada más que aproximadamente un minuto para despedirnos cada uno de nosotros, ya sin argumentar, sin absolutamente nada que tenga que ver con el debate. Ya quien haya visto o quien vaya a ver el video, quien lo esté viendo, pues ya sacará conclusiones. Así que comenzaríamos con Gonzalo Calderón, aproximadamente un minuto para despedirnos. Adelante. Micrófono. Ok, listo, ahora sí. Es que... ¿Me escucha? Sí. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. La verdad que yo quería, días de este debate, un saludo a nuestro amigo Boris, se le respeta y que no sea el primero ni el último debate. Saludos y que Dios lo bendiga a Boris, a usted y a toda la audiencia. Buenas noches. Muy bien, pues gracias por su despedida. Adelante, Boris. Ok, gracias, no sé cómo se llame usted, gracias al moderador, gracias a Gonzalo Calderón por darse cita, a todos los que van a comentar este mismo video, y este video siempre lo tengo que decir en vivo, denme permiso para poderlo retransmitir en mi canal que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Tengo el permiso de ustedes? Sí, correcto. Yo hablé con el moderador y quedamos que sí, no hay ningún problema. Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Pues bueno, ahí está. Todos los que van a seguir este video, vayan comentando, vayan suscribiéndose, vayan dándole like, rompan el botón de suscripción y de like también, pónganle a la campanita muchos tics para que pues les pueda llegar las notificaciones de los debates, de los encuentros, de los compartires, de los temas que nosotros damos también en ese canal que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es mi canal personal, que está pues en desarrollo, pero precisamente ya lo vamos a tener en lo más alto, ¿no? Siempre haciendo las ediciones correspondientes. Bueno, muchas gracias de mi parte. Mi nombre es Boris Soto, que pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Les hablo desde La Paz, Bolivia, desde América del Sur. Esto es una noche total y completamente estrellada. Que viva Dios. La gloria sea a Dios y a todas las cosas, a su Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos, adelante. Gracias. Muy bien, bueno, ya despedidos ambos, se les agradece también por el tiempo que tomaron en prepararse y en estar aquí. Yo también me despido, mi nombre es Alfredo Huizar, el canal es Lithium 8820, donde tengo ahí el logo. Y pues ya todo lo demás ya lo dijo Boris: suscribirse, activar la campanita, compartir, comentar con respeto y todo.
Y bueno, pues bendiciones a todos y hasta la próxima.